Bueno, este sí lo va a hacer mucho más rápido porque se me fue mucho tiempo. Entonces, para cuartos nos dicen que hay una plancha de cartón, nos dan las dimensiones, entonces las ponemos como lado, ancho y altura, creo. Se somete a secado por ambas caras, entonces ponemos dos caras. Cuando se introduce en el secadero su peso es 15 kilogramos, entonces el peso inicial va a ser 15 kilogramos, que lo denotamos como W. Durante las primeras 2 horas de secado pierde 5 kilogramos de agua, secándose con velocidad constante. Entonces, como pierde 15 kilogramos esto de agua, pues el peso total va a disminuir a 10 kilogramos. Y dice que pasaron 2 horas. A partir de este momento la velocidad de secado es decreciente. Eso quiere decir que ahí es el punto crítico. Cuando dice que la velocidad era constante y pasa a ser decreciente, pues es el punto crítico. Después del tiempo suficiente, entonces no sabemos cuál es el tiempo como final, pero bueno, eso no lo pregunta. La velocidad de secado se hace cero, reduciéndose el peso de la plancha a 7,5 kilogramos. Entonces ponemos 7,5 kilogramos. Que la velocidad de secado sea cero significa que ya alcanzó el punto de equilibrio. En las condiciones en que se efectúa el secado del sólido ya no pierde más peso, sin embargo la determinación de humedad del sólido a la salida del secadero indica que contiene todavía 1,5 kilogramos de agua. Entonces, como dice que en el final, cuando ya está en equilibrio, tiene 1,5 kilogramos de agua, entonces si le restamos ese 1,5 nos va a dar el peso del sólido seco, entonces va a dar 6. Entonces ya con esos datos, digamos con las dimensiones, podemos hallar el área. Entonces multiplicamos esos 3, nos va a dar el área. Pero entonces como nos dicen que es por dos caras, lo multiplicamos por 2. Ah, sí, digo, el área no se multiplica los 3 porque si no daría un volumen. Se multiplica solo el lado por el ancho. Entonces sería lo que está indicado acá por 2. Entonces nos da 2. Luego necesitamos el sólido seco sobre el área, pues simplemente dividimos los datos que ya tenemos, que es este y este. Entonces nos preguntan, la primera, la humedad crítica. Entonces, bueno, ese dato ya lo podemos hallar. Podemos pasar el peso a humedad con esta fórmula de acá, que eso creo que estaba en las diapositivas. Luego de pasar todos esos pesos a humedades, entonces yo había dicho que en esta parte como hay un cambio en la velocidad, deja de ser constante, entonces ese es el punto crítico. Entonces XC es esa. Luego nos piden la velocidad de secado en el periodo anticrítico. Entonces, en el periodo anticrítico es cuando la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo hallamos esa velocidad? Pues lo que hacemos es hallar el cambio. Primero hallar el cambio de x con respecto al tiempo. Esto lo podemos hacer con la función pendiente. Y utilizando los datos solo del periodo anticrítico, que es donde la velocidad va a ser constante. Entonces, hallando la pendiente, simplemente la multiplicamos por el sólido seco y nos da la velocidad de secado. Y la velocidad de secado cuando está en equilibrio, pues uno ya sabe que es cero, entonces introduce ese dato de cero. Entonces, esa va a ser la velocidad en el punto crítico. Luego nos piden la humedad de equilibrio, que era la que ya hemos hablado, que es cuando la velocidad es cero, entonces esta es la humedad en equilibrio. Y nos piden la humedad libre en el punto crítico. Entonces la humedad libre va a ser como la humedad que el sólido, o sea, puede librarse, por así decirlo. Porque cuando un sólido llega en equilibrio con el ambiente, igual sigue estando húmedo dependiendo de lo húmedo que esté el ambiente, ¿sí? Pero entonces ese va a ser el punto máximo que va a alcanzar. Entonces, si nos piden la humedad libre en el punto crítico, va a ser la humedad crítica menos la humedad en equilibrio.
entonces esa va a ser la humedad que está libre. Entonces si solo restamos esos dos y listo. Y ya, eso es, pues ya uno le puede añadir si uno quiere un gráfico con respecto a los datos para mirar mejor los periodos anticríticos y los periodos postcríticos. Y ya, eso es todo.